Hay noches que cambian una vida para siempre, y luego están las noches que cambian el destino de muchas personas al mismo tiempo. La noche en que todos dieron por muerto a don Esteban Valderrama fue una de esas noches. Porque cuando su caballo regresó solo a la hacienda San Gabriel, cubierto de lodo y sin jinete, cuando encontraron su sombrero junto al arroyo después de la tormenta, y cuando los hombres del pueblo pasaron días enteros buscándolo entre las montañas, sin encontrar rastro alguno, todos llegaron a la misma conclusión. El hacendado viudo había muerto. La iglesia comenzó a preparar una misa. Los trabajadores de la hacienda bajaron la cabeza, y más de una persona empezó a preguntarse qué sería de aquellas tierras sin el hombre que las había dirigido durante tantos años. Pero había alguien que no aceptaba aquella historia. Alguien que seguía mirando hacia las montañas cuando todos los demás ya habían dejado de buscar. Una mujer humilde, una criada, una mujer que llevaba años viviendo entre aquellas paredes sin que casi nadie reparara en ella. Porque mientras el pueblo entero rezaba por el alma de don Esteban, ella seguía convencida de que algo no encajaba. Y lo que encontró días después, entre el lodo, la lluvia y los caminos perdidos de la sierra, cambiaría para siempre la vida de ambos. Porque don Esteban Valderrama no estaba muerto, todavía no, pero estaba más cerca de la muerte de lo que cualquier persona podría imaginar. Y antes de continuar esta historia, si usted cree que las personas más importantes de nuestra vida muchas veces son aquellas que nadie se toma el tiempo de mirar, entonces déjenos su like ahorita, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo y active la campanita para no perderse ninguna historia. ¿Alguna vez alguien le tendió la mano en el momento más difícil de su vida, cuando todos los demás le dieron la espalda? Cuéntenoslo en los comentarios. Y antes de continuar, díganos, ¿desde qué rincón del mundo nos acompaña hoy? Ahora sí, permítanme contarles la historia de Josefa Rentería, la criada que no hablaba, y del hombre que tuvo que perderlo todo para descubrir quién permanecía a su lado cuando ya no le quedaba nada. La hacienda San Gabriel de las Lomas se levantaba sobre una loma suave al noreste del municipio, rodeada de milpas que en verano se volvían un mar verde oscuro y en invierno quedaban como rastrojos dorados bajo el viento. Tenía casco de piedra antigua, paredes gruesas como las de una iglesia, un corredor con arcos que daban al patio interior, una fuente seca desde hacía años en el centro de ese patio y una cocina tan grande que en ella cabían 4 mujeres trabajando al mismo tiempo, sin estorbarse. Desde la muerte de doña Remedios, la hacienda había perdido algo. No era fácil nombrarlo, no era el orden, porque don Esteban era meticuloso con los detalles. No era la limpieza, porque Josefa y las otras criadas se encargaban de eso con dedicación. Era otra cosa, era el calor que dan las casas cuando hay alguien adentro que las quiere, que las cuida no por obligación sino por amor. Doña Remedios había tenido ese don. Sabía poner una rama de flores silvestres en el centro de la mesa y convertir el comedor en un lugar donde uno quería quedarse. Sabía cuándo una trabajadora necesitaba un descanso sin que ella lo pidiera. Sabía que un niño de los peones tenía fiebre antes de que se lo dijeran. Con ella la hacienda respiraba, sin ella la hacienda funcionaba. Pero no respiraba. Don Esteban era consciente de eso y lo vivía como una condena. Se levantaba antes del amanecer, como siempre. Recorría la hacienda a caballo, como siempre. Revisaba los registros, pagaba los jornales, resolvía los conflictos, como siempre. Comía solo, dormía solo, y se sentaba al final del día en el corredor, mirando el cerro que se ponía naranja con la puesta del sol, como siempre. Su hijo mayor, Rodrigo, vivía en Ciudad de México desde hacía 3 años. Había ido a estudiar leyes y se había quedado. Se había casado con Elvira Castañeda, hija de un comerciante de la capital, y visitaba la hacienda 2 veces al año, en Navidad y en agosto. Don Esteban quería a su hijo, pero no entendía bien al hombre en que se había convertido.
Rodrigo era suave donde su padre era duro. Era diplomático donde su padre era directo. Prefería los salones de la ciudad a los campos abiertos. Prefería los trajes a los pantalones de montar. Y Elvira. Don Esteban nunca había sabido bien qué pensar de Elvira. Era una mujer hermosa, sin duda, bien educada, bien hablada. Sabía comportarse en cualquier mesa, sabía decir lo correcto en cualquier momento. Pero había algo en sus ojos que don Esteban no lograba leer. Una especie de cálculo permanente, como si siempre estuviera sumando y restando, evaluando qué valía cada cosa y cada persona a su alrededor. Josefa lo había notado desde la primera visita de Elvira a la hacienda, 2 años atrás. La manera en que Elvira recorría las habitaciones con la mirada, no como quien admira, como quien toma inventario. Pero Josefa no tenía voz para decirlo, y aunque hubiera podido decirlo, ¿quién iba a escuchar a la criada muda? El octubre de 1948 llegó seco, y luego se volvió furioso. Las primeras semanas fueron tranquilas, el cielo gris pero sin agua. Los trabajadores aprovecharon para hacer la última pizca del maíz tardío. Los niños de los peones corrían entre los surcos. Las mujeres desgranaban mazorcas en el corredor mientras platicaban. Josefa iba y venía con su ritmo de siempre. Preparaba el desayuno antes del amanecer. Llevaba el café a don Esteban, que ya estaba en el escritorio revisando papeles. Regresaba a la cocina. Arreglaba las habitaciones. Lavaba. Planchaba. Cosía lo que necesitara reparación. Y observaba. Eso era lo que nadie entendía de Josefa, que su silencio no era pasividad, era atención pura. Como no hablaba, escuchaba todo. Como no participaba en los chismes, los veía con claridad. Como no ocupaba espacio con palabras, lo ocupaba con presencia. Y en esas semanas de octubre había notado cosas. Había notado que don Esteban pasaba más tiempo del habitual en el escritorio, que cerraba la puerta, cosa que raramente hacía, que cuando Josefa entraba a llevarle el café, él cubría los papeles con el brazo, que por las noches se quedaba con el candil encendido hasta pasada la medianoche. Había notado también que Elvira había llegado de visita sola, sin Rodrigo, que había dicho que vendría solo unos días, que llevaba ya 2 semanas, que preguntaba cosas. Preguntas sobre los arriendos, sobre los préstamos del banco, sobre los terrenos del norte que don Esteban había hipotecado años atrás para sobrevivir una mala cosecha. Don Esteban respondía con monosílabos, pero Elvira sonreía igual y seguía preguntando. El día que todo comenzó a romperse fue un martes. Josefa no escuchó la conversación completa. Iba cruzando el corredor con una canasta de ropa limpia, cuando la voz de Elvira llegó hasta ella a través de la puerta entreabierta del escritorio. Era una voz que pretendía ser suave, pero no lo era. Era la voz de alguien que sabe que tiene una ventaja y la está usando. Suegro, no estoy diciéndole que haga algo deshonesto, solo le propongo una reorganización. Rodrigo firmó los papeles, eso es todo. Es una formalidad. Don Esteban respondió en voz baja. Josefa no alcanzó a escuchar las palabras, pero sí el tono de un hombre que está midiendo sus palabras con cuidado, que no está enojado todavía, pero que está a punto de estarlo. Elvira, no. Esos terrenos son de la hacienda. Son de San Gabriel. Llevan mi apellido. Llevan el apellido Valderrama, sí. Y Rodrigo también se llama Valderrama. Así que en realidad, Elvira fue una sola palabra. Pero en esa palabra había todo. Había un límite. Había una amenaza sin gritos. Había 60 años de hombre de campo que sabe exactamente dónde termina la paciencia. Hubo un silencio. Y luego los pasos de Elvira cruzando el escritorio hacia la puerta. Josefa se movió rápido. Siguió su camino con la canasta antes de que la puerta se abriera del todo, pero alcanzó a ver el rostro de Elvira cuando salió. No era un rostro de derrota, era un rostro de cálculo, y eso fue lo que Josefa guardó en algún lugar profundo de su memoria esa tarde. No las palabras, el rostro.
Esa noche, la tormenta llegó sin avisar. Bueno, no es completamente cierto. El cielo había estado pesado todo el día. Las nubes venían del norte como animales oscuros empujados por algo que no se ve. Los perros de la hacienda llevaban horas inquietos. Los caballos en el establo golpeaban el piso con los cascos sin razón aparente, pero la gente estaba ocupada. Y cuando la gente está ocupada, no mira el cielo. A las 7 de la noche cayeron las primeras gotas. A las 8 era ya una tormenta de verdad. El agua golpeaba las tejas como si quisiera romperlas. Los truenos sacudían los vidrios de las ventanas. Los relámpagos iluminaban el patio interior de la hacienda con una luz blanca y cruda. Josefa estaba en la cocina cuando escuchó los pasos de don Esteban bajando la escalera. Lo reconoció por el ritmo, firme y un poco pesado, el paso de un hombre que ha cargado cosas toda la vida. Salió al corredor y lo vio pasar con el sombrero en la mano y la cara de alguien que ha tomado una decisión. Ella lo miró con la pregunta en los ojos. ¿A dónde va con este tiempo? Don Esteban la vio. La vio de verdad por un segundo, cosa que no siempre hacía. Voy a revisar los registros del norte. Tengo que ver algo antes de que amanezca. Josefa frunció el ceño, hizo un gesto hacia la ventana, hacia la lluvia. Ya sé, dijo él, pero hay cosas que no pueden esperar. Y salió. Josefa se quedó en el umbral un momento, escuchando el ruido del caballo que se alejaba entre la lluvia. Algo en ella quiso salir corriendo, algo en ella quiso llamarlo, pero no tenía voz para llamarlo, y aunque la hubiera tenido, él ya no estaba ahí para escucharla. A las 10 de la noche el caballo volvió solo. El mozo de cuadra lo vio entrar al patio mojado y asustado, resoplando. Las riendas rotas, la silla vacía, el flanco derecho raspado como si hubiera pasado por entre ramas o por el borde de un barranco. El mozo, Celso, un hombre de unos 40 años que había servido a la familia desde joven, tardó un momento en entender lo que estaba viendo. Luego empezó a gritar. En 10 minutos la hacienda estaba desperta, las mujeres en los corredores con velas en las manos, los hombres agarrando linternas y machetes, los perros aullando afuera. Elvira apareció en la escalera con una bata de seda oscura. Preguntó qué pasaba con una voz que pretendía ser serena. Celso le explicó. Josefa, desde el fondo del corredor, vio la cara de Elvira cuando recibió la noticia. Y lo que vio no fue miedo, no fue desmayo. No fue el primer impulso de mandar a buscar al hombre, fue otra cosa. Fue una especie de quietud, la quietud de alguien que esperaba una noticia y acaba de recibirla. Nadie más lo notó. Todos estaban en movimiento, asustados, hablando al mismo tiempo. Solo Josefa vio esa quietud y la guardó. Salieron a buscarlo esa misma noche, Celso con 3 peones, linternas contra la tormenta, voces llamando su nombre en la oscuridad. ¡Don Esteban! ¡Don Esteban! El viento se los tragaba. La lluvia apagaba las linternas. El camino del norte era un lodazal. A medianoche encontraron el sombrero. Estaba en el borde del arroyo que baja del cerro, medio hundido en el lodo, el ala doblada, el cordón roto. El arroyo venía crecido y furioso. Arrastraba ramas, cascajo, lo que encontraba en su camino. Celso se quedó parado con el sombrero en las manos. Los otros peones lo miraron. La lluvia seguía cayendo. Nadie dijo nada, pero todos pensaron lo mismo. Si don Esteban había caído al arroyo con esa corriente, no encontraron el cuerpo esa noche, ni al día siguiente, ni al otro. Buscaron 3 días, arroyo abajo, entre los matorrales. Por los caminos del norte, nada. El 4.º día, el párroco del pueblo, el padre Aurelio, un hombre viejo y cansado que había bautizado a los hijos de don Esteban, fue a la hacienda a hablar con Elvira. Le preguntó si ya podían preparar una misa. Elvira dijo que sí. Josefa, que estaba sirviendo el café, derramó un poco sobre la bandeja. Elvira la miró con fastidio. Josefa se retiró, pero adentro algo en ella se negaba.
Algo en ella decía, no, no está muerto, yo lo hubiera sabido, y aunque no supiera explicar por qué pensaba eso, aunque no hubiera ninguna prueba, aunque todo el mundo ya lo daba por muerto, Josefa Rentería no creía que don Esteban Valderrama hubiera muerto. Mientras el pueblo se preparaba para la misa de cuerpo ausente, mientras Elvira empezaba a hacer preguntas al administrador de la hacienda, mientras los peones hablaban en voz baja sobre el futuro de sus jornales, Josefa Rentería se fue al monte. Lo hizo de mañana temprano, con el pretexto de buscar hierbas. Era algo que hacía regularmente. Nadie le preguntó nada. Llevaba una canasta, un rebozo y los guaraches de cuero. Y llevaba también esa convicción extraña que no la dejaba dormir. Fue hacia el norte, por el mismo camino que había tomado don Esteban aquella noche. El arroyo había bajado su nivel. Ya no era el monstruo de agua de la tormenta, pero seguía lleno de lodo en las orillas, de ramas caídas, de señales del paso del agua furiosa. Josefa caminó despacio, con los ojos en el suelo, con el oído abierto a todo. No buscaba rastros de muerte, buscaba rastros de vida. Y 3 horas después de haber salido de la hacienda, los encontró. Estaba en el barranco de la Loma Chica, a unos 4 kilómetros al norte, una hondonada donde los encinos eran viejos y la maleza crecía tupida. Ahí, en el fondo, medio oculto por las ramas, había una figura. Josefa se detuvo. Se quedó inmóvil como un animal del monte, mirando. La figura se movió, un movimiento leve, como de alguien que intenta darse vuelta y no tiene fuerzas. Josefa bajó por el barranco con cuidado. El lodo estaba fresco todavía. Las ramas le rasguñaban las manos. Cuando llegó al fondo y lo vio de cerca, el corazón se le detuvo un momento. Era don Esteban. Estaba vivo, apenas, pero vivo. Tenía el lado izquierdo de la cara cubierto de lodo seco y sangre. Una herida en la cabeza que ya había dejado de sangrar, pero que era profunda. El brazo derecho en una posición extraña, probablemente roto. La ropa hecha jirones, los labios resecos. Estaba consciente, apenas. Los ojos abiertos, pero con esa mirada borrosa de quien ha estado demasiado tiempo al límite. Cuando vio a Josefa, se quedó quieto. Ella se arrodilló junto a él, le puso la mano en la frente, le buscó el pulso en el cuello. Estaba ahí, débil como el hilo de un arroyo en estiaje, pero estaba. Don Esteban abrió la boca, no salió ninguna palabra, solo un sonido ronco. Josefa sacó la cantimplora que siempre llevaba en la canasta, le humedeció los labios, le dio agua muy despacio, poquito a la vez. Él la miró todo el tiempo, con esa mirada borrosa, pero la miró, y Josefa, en silencio como siempre, le sostuvo la mirada, y con los ojos le dijo lo único que importaba decir en ese momento: «Aquí estoy, no te vas a morir, yo te encontré, y ahora te cuido yo». El problema era el siguiente: Josefa no podía gritar para pedir ayuda. No podía correr hasta la hacienda y explicar lo que había encontrado. No podía mandar un mensaje en ese momento, en ese barranco, sola. Y también había otra cosa que Josefa estaba pensando. Había pensado en eso durante los días de búsqueda infructuosa. Había pensado en el rostro de Elvira cuando recibió la noticia del caballo solo. Había pensado en la conversación a medias que escuchó en el escritorio. Había pensado en la quietud de Elvira, esa quietud que no era dolor. Y había pensado en algo más, en el mozo Celso que le había dicho casualmente, 2 días después de la tormenta, que Elvira había preguntado por el notario del pueblo. No por el médico, no por el sheriff, por el notario. Josefa no sabía legalidades, pero entendía a la gente. Y entendía que una mujer que pregunta por el notario antes de que encuentren el cuerpo de su suegro está pensando en herencias, no en luto. ¿Y si le avisaba a alguien de la hacienda y ese alguien le decía a Elvira? ¿Y si don Esteban regresaba antes de estar fuerte y Elvira tenía tiempo de arreglar lo que necesitara arreglar? No, no podía arriesgarse. Así que Josefa Rentería tomó la decisión más difícil de su vida. Se quedó callada y decidió salvar a don Esteban
ella sola. A unos 2 kilómetros del barranco por la ladera norte del cerro, había una cabaña de adobe que había pertenecido a un pastor viejo. El pastor había muerto años atrás y nadie había vuelto a usar la cabaña. Josefa la conocía porque recogía hierbas por esos rumbos desde hacía años. Estaba en mal estado, pero estaba en pie. Techo de tejamanil que dejaba pasar el frío, pero no el agua. Una puerta con tranca, una ventana pequeña, un catre de madera con un petate viejo, un fogón de piedra, una olla de barro en el rincón. Era suficiente. Josefa tardó 2 horas en mover a don Esteban hasta la cabaña. No fue fácil. Él podía caminar apenas con el brazo izquierdo de Josefa como apoyo, pero cada paso le costaba. Se detuvieron 5 veces en el camino. Una vez él estuvo a punto de desmayarse y Josefa lo sostuvo contra su cuerpo, pequeña como era, tomando el peso de aquel hombre que le doblaba el tamaño. Cuando por fin llegaron a la cabaña y lo recostaron en el catre, don Esteban tenía los ojos cerrados y la respiración agitada. Josefa le quitó los guaraches. Le puso el rebozo encima como cobija. Fue al arroyo pequeño que corría detrás de la cabaña y trajo agua. Limpió las heridas lo mejor que pudo. Usó las hierbas de su canasta, epazote para la fiebre que ya empezaba a sentirse, sábila que llevaba siempre para los cortes, gordolobo molido que había recogido en el camino. Había aprendido todo eso de su madre, una mujer del campo que había curado enfermos sin nunca ver un médico. Pasó la tarde entera en eso, y cuando el sol se metió y la cabaña quedó en penumbra, encendió una vela pequeña que encontró en el fondo de la canasta, se sentó en el suelo junto al catre y veló a don Esteban Valderrama, mientras el hombre dormía la fiebre de quienes estuvieron cerca de morir y sobrevivieron. Esa primera noche, don Esteban habló dormido. No palabras completas, fragmentos, nombres, remedios, decía, remedios, y después más bajo, no me quites la hacienda, San Gabriel, no, y después más bajo todavía, casi un susurro, Elvira. Josefa escuchó todo y guardó todo, como siempre. Al día siguiente regresó a la hacienda antes del amanecer. Entró por la puerta trasera de la cocina, como siempre. Se cambió, se peinó, encendió el fogón. Nadie había notado su ausencia, o si la habían notado, nadie había dicho nada. Eso era lo que pasaba cuando uno era invisible, la ventaja y la condena al mismo tiempo. Josefa pasó el día haciendo su trabajo con su ritmo de siempre, pero en algún momento de la mañana, cuando Elvira no estaba en la cocina, llenó en silencio una canasta. Pan de ayer, frijoles cocidos en una olla pequeña con tapadera, piloncillo, más hierbas, un trapo limpio, una camisa vieja de los peones que estaba en el montón de ropa por remendar. Esa tarde, con el pretexto de las hierbas de siempre, subió otra vez al cerro. Encontró a don Esteban despierto. Estaba sentado en el catre con el rebozo en los hombros, la espalda en la pared de adobe, la mirada más clara que el día anterior, aunque todavía con los bordes borrosos de quien tiene fiebre. Cuando Josefa entró, él la miró un momento en silencio. Luego dijo, «Pensé que eras un sueño». Josefa negó con la cabeza, puso la canasta sobre el suelo, sacó la olla de frijoles, le sirvió en una jícara que había traído. Don Esteban la observó hacer todo eso. «¿Cómo me encontraste?» Josefa lo miró, levantó los hombros, como diciendo, «Seguí mirando cuando los demás dejaron de mirar». «¿Cuántos días llevo aquí?» Levantó 2 dedos. «¿Y en la hacienda?» Josefa vaciló un momento. Luego hizo el gesto de rezar. Juntó las manos, inclinó la cabeza. Don Esteban tardó en entender, luego lo entendió. «Ya me están rezando». No era una pregunta. Josefa asintió despacio. Don Esteban se quedó mirando los frijoles en la jícara. Y por un momento, Josefa vio en ese rostro algo que el hacendado nunca mostraba. No enojo, no determinación. Algo más suave que eso, algo más roto. El rostro de un hombre que acaba de entender que el mundo siguió sin él, y que nadie lo está buscando de verdad, nadie excepto ella. Lo que siguió fueron semanas que Josefa recordaría el resto de su vida. No porque fueran fáciles.
Eran difíciles en realidad. Tenían el peso de la doble vida, la hacienda por las mañanas, la cabaña por las tardes. Tenían el miedo de ser descubierta, tenían la incertidumbre de cada día, pero tenían también algo que Josefa no había sentido en mucho tiempo, el propósito de alguien que hace exactamente lo que tiene que hacer. Don Esteban tardó una semana en poder pararse solo. El brazo derecho estaba roto, como había sospechado Josefa. Él mismo lo confirmó cuando pudo hablar con claridad. Había caído al barranco cuando el caballo resbaló en el lodo. Cayó de costado, rodó varios metros, se golpeó la cabeza contra una roca. Después de eso, no recordaba nada con claridad, solo fragmentos, el ruido del agua, el frío, algo que quizás fue Josefa poniéndole agua en los labios. Josefa le fabricó una tablilla para el brazo con madera de encino y tiras de tela. No era lo que haría un médico, pero era lo que había. Y don Esteban, que era un hombre acostumbrado a que las cosas se hicieran bien o no se hicieran, no dijo nada. La miró trabajar, y cuando ella terminó y lo miró buscando su aprobación, él asintió despacio. «Está bien», dijo. Eran las palabras más breves posibles. Pero viniendo de don Esteban, que usaba las palabras como monedas de oro y no las gastaba sin razón, eran mucho. Josefa lo entendió y siguió adelante. Los días tenían una rutina. Josefa llegaba a la cabaña a media tarde, traía comida, hierbas frescas, agua limpia cuando era necesario. Cambiaba el vendaje de la cabeza, que tardó en cerrar bien. Revisaba el brazo. Encendía el fogón si hacía frío. Al principio don Esteban y ella hablaban poco. Él hacía preguntas simples. Ella respondía con gestos, pero fue cambiando. Al quinto día, don Esteban le preguntó por qué no hablaba, no como una acusación, como quien quiere entender. Josefa lo pensó un momento. Luego agarró un trozo de carbón del fogón frío y escribió en el suelo de adobe: «Desde los 14, un susto muy grande». Don Esteban leyó. Asintió despacio. «¿Puedes decirme más?». Josefa escribió: «Un día, no ahora». Y don Esteban, que era un hombre de respeto aunque no siempre lo pareciera, dijo simplemente: «Está bien», y no preguntó más. A los 8 días, don Esteban ya podía pararse. A los 12, podía caminar hasta el arroyo solo. A los 15, la fiebre había desaparecido del todo, pero seguía en la cabaña. No porque no pudiera moverse, sino porque los dos sabían que regresar demasiado pronto era peligroso. Don Esteban lo había dicho una tarde, mirando el fuego del fogón. «Si regreso ahora, Elvira tiene tiempo de cubrir lo que hizo. Si regreso cuando sea el momento, no lo tendrá». Josefa asintió. «¿Saben lo que hizo?», preguntó él. Josefa vaciló. Luego escribió en el suelo: «Vi su cara cuando llegó el caballo solo». Don Esteban la miró. ¿Cómo era? Josefa pensó cómo escribirlo. Luego escribió: «Tranquila, como quien esperaba». Don Esteban se quedó callado un rato largo. «¿Y Rodrigo sabe algo de esto?», preguntó después. Josefa escribió: «No vino. Solo manda cartas. Dice que viene en diciembre». Don Esteban cerró los ojos. El fuego crepitó. Afuera, el viento movía los encinos. «Mi hijo», dijo en voz baja, «mi hijo no sabe lo que tiene al lado». No era acusación, era tristeza, la tristeza de un padre que quiere a un hijo que eligió mal. Hubo una tarde de lluvia, ya en la tercera semana, en que estuvieron callados durante horas. Don Esteban estaba sentado en la silla de madera. Josefa estaba zurciendo una tela sentada en el suelo. El fogón ardía abajo. La lluvia tamborileaba en el techo de tejamanil. En algún momento, don Esteban dijo: «Remedios hubiera sabido qué decir en este momento». Josefa levantó los ojos del zurcido. «Ella siempre supo qué decir», continuó él. «Yo hablaba mucho menos que ella. A veces me pregunto si las personas que llenan el silencio de los otros les hacen un favor o los vuelven perezosos para hablar». Hizo una pausa. «Llevo 6 años sin tener con quien hablar de verdad. Y resulta que la persona con quien mejor puedo hablar es la que no puede hablar». Lo dijo sin burla, con algo parecido al asombro.
Josefa sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero era real, y fue la primera vez que don Esteban la vio sonreír de verdad. No la sonrisa de criada educada que pone cuando cumple una orden, la sonrisa de una persona que acaba de escuchar algo que le llega. Don Esteban la miró un momento, y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en ella como parte del paisaje de la hacienda. La vio como lo que era, una mujer, con una historia, con una vida entera detrás de esos ojos que nunca dejaban de ver. Mientras don Esteban se recuperaba en la cabaña de la Loma Chica, la hacienda San Gabriel seguía girando, pero ya no giraba igual. Elvira había tomado el control con una velocidad que sorprendió a todos, aunque nadie se atrevió a decirlo en voz alta. La semana después de la misa de cuerpo ausente, convocó al administrador de la hacienda, don Gregorio, un hombre viejo y leal, y le explicó que mientras se resolvía la situación legal, ella se encargaría de las decisiones cotidianas. Don Gregorio escuchó con el sombrero en las manos. Luego dijo, con toda la delicadeza que pudo, «Señora Elvira, con todo respeto, hasta que no haya resolución legal». «Ya hay resolución», dijo Elvira, y sacó un papel. Don Gregorio lo leyó. Era un documento de Ciudad de México, firmado por Rodrigo Valderrama, que le daba a su esposa poder de administración de los bienes de la familia Valderrama en caso de incapacidad o ausencia del titular. Don Gregorio buscó en el documento la fecha. Era de 2 semanas atrás, anterior a la desaparición de don Esteban. «Esto», dijo. «Es válido», dijo Elvira. «Puede consultarlo con el notario si lo desea». Don Gregorio no fue al notario. Era viejo y cansado, y sabía cuándo una batalla estaba perdida antes de empezar. Asintió, y se fue con el sombrero apretado entre las manos, y algo apretado también en el pecho. En las semanas que siguieron, Elvira hizo cambios. Pequeños al principio, luego más grandes. Empezó por los gastos. Redujo los ranchos de maíz que don Esteban daba a las familias de los peones al final de cada mes. Eran pequeñas cantidades de grano que complementaban el jornal. No eran obligatorias. Eran una costumbre de la hacienda desde los tiempos del padre de don Esteban. Las familias lo notaron. Las mujeres hablaron entre sí, pero nadie dijo nada a Elvira. Después cambió el horario del agua del pozo. Antes las familias podían sacar agua a cualquier hora. Ahora había un horario, 2 horas por la mañana, 2 horas por la tarde. La gente murmuró más, pero siguió callada. Luego intentó cambiar los jornales, pagar menos a los peones más viejos con el argumento de que trabajaban menos horas. Ahí sí hubo reacción. Don Gregorio, que hasta ese momento había callado todo, se plantó frente a Elvira y le dijo con voz cansada pero firme, «Señora, eso no lo hará usted mientras yo esté aquí». Hubo una mirada entre los dos, y Elvira, que era inteligente, entendió que don Gregorio era un límite, que tenía la lealtad de los trabajadores, que si lo enfrentaba abiertamente perdería algo. Cedió en los jornales, pero empezó a buscar la manera de quitarle a don Gregorio algo de su autoridad. Todo esto lo fue sabiendo Josefa de a poco. Celso, el mozo de cuadra, hablaba solo mientras cepillaba a los caballos. Era un hábito viejo. Josefa lo escuchaba sin que él la notara. Las mujeres de la cocina hablaban entre sí cuando pensaban que Josefa no prestaba atención. Josefa siempre prestaba atención. Don Gregorio le había dicho directamente una tarde, mientras ella le dejaba el café en el escritorio. «Josefa, esta hacienda está enferma, y no sé si hay remedio». Ella lo miró. Él bajó los ojos al café, y no dijo más. Pero Josefa entendió, y cada tarde, cuando subía a la cabaña de la Loma Chica, escribía en el suelo o en un papel lo que había visto y escuchado. Y don Esteban escuchaba, con la mandíbula apretada, con los ojos fijos en la pared, con ese silencio de hombre que está calculando, que está midiendo, que está esperando el momento exacto. Hubo una noche, ya en la 4ª semana, en que don Esteban le preguntó algo que Josefa no esperaba.
Le preguntó por ella. «¿Cuántos años tienes?», dijo. Josefa levantó los dedos. 36. «¿Y llevas cuánto en la hacienda?». 20 años, respondió con los dedos. «¿Desde los 16?», asintió. «¿Y antes?». Josefa escribió en el papel. «Rancho de mi padre, cerca del río. Era jornalero». «¿Ya no están?». «Muertos. Ambos». «¿Y tu marido?». Josefa se detuvo. Era la primera vez que alguien en la hacienda le preguntaba por su marido directamente, no por chisme, con genuina curiosidad. Escribió: «Murió de tifoidea, primer año de casados, tenía 20 yo». «¿Y desde entonces aquí?», asintió. Don Esteban la miró un momento largo. «Toda una vida en la hacienda de otros», dijo en voz baja. No como crítica, como reconocimiento, como quien ve por primera vez lo que ha estado frente a sus ojos. Josefa lo miró sin escribir nada, porque no había nada que escribir. Era la verdad. Y la verdad no necesita comentario. Don Esteban empezó a hablarle a Josefa de cosas que no le había contado a nadie en años. Era extraño. Él mismo lo reconoció una tarde. «No entiendo por qué te cuento esto a ti», dijo. «Nunca hablo así con nadie». Josefa escribió en el papel: «Porque yo no puedo repetirlo». Don Esteban sonrió. Era una sonrisa que Josefa no le había visto antes, no la sonrisa del patrón que está satisfecho. La sonrisa de un hombre que acaba de escuchar algo gracioso y verdadero al mismo tiempo. «Eso es trampa», dijo. Josefa encogió los hombros, como diciendo: «Así son las cosas». Y don Esteban siguió hablando. Le habló de Remedios, de cómo la había conocido en la feria del pueblo cuando él tenía 27 años. Ella tenía 21 y no le tenía miedo a nada. Se montó a un caballo sin que nadie la invitara y lo domó mientras todo el mundo la miraba. «Eso fue lo primero que vi de ella», dijo. «Una mujer que no le pedía permiso a nadie». Le habló del primer año de matrimonio, que fue duro porque eran los dos tercos y tardaron en aprender a ceder. Le habló de Rodrigo de niño, que era preguntón y curioso, y se subía a todos los árboles de la hacienda. Le habló de los años buenos, cuando la hacienda daba bien y había dinero para componer el casco y contratar más gente. Le habló de la enfermedad de Remedios, que llegó un viernes de marzo y se la llevó el siguiente miércoles. 5 días, dijo. 5 días y se acabó todo. Josefa lo miraba. No hacía gestos, no escribía, solo miraba. Eso era lo que a don Esteban le costaba encontrar en el mundo. Alguien que mirara de esa manera, sin juzgar, sin consolarlo con palabras baratas, sin cambiar el tema por incomodidad. Solo miraba. Y en esa mirada había todo el espacio del mundo para que él dijera lo que necesitaba decir. «Me quedé muy solo», dijo al final, «y no supe qué hacer con eso. Trabajé más, dormí menos, mandé más, hablé menos, y pensé que así era, que así sería el resto». Pausa. «Hasta esta cabaña». Josefa lo miró y escribió despacio, con la letra chica que ponía cuando algo le importaba. «La gente no muere de tristeza, muere de no contarla». Don Esteban leyó el papel. Lo releyó, luego lo dobló despacio y se lo metió en el bolsillo de la camisa vieja de peón, y no dijo nada más esa tarde. Pero Josefa supo que lo había guardado, en el bolsillo y en otra parte más adentro. Hubo también momentos difíciles. Don Esteban era un hombre orgulloso, y los hombres orgullosos no llevan bien la dependencia. Hubo una mañana en que intentó cargar el balde de agua con el brazo malo, y casi se cayó. Josefa lo vio desde la puerta y fue a ayudarlo. Él la rechazó con un gesto brusco. Josefa se retiró. Se sentó afuera de la cabaña. Lo dejó intentarlo solo. 5 minutos después, el balde estaba en el suelo, y don Esteban estaba apoyado en la pared, respirando fuerte. Josefa entró. Agarró el balde sin decir nada. Lo llenó, lo trajo. Don Esteban no la miraba. Josefa esperó. Finalmente él dijo: «No me gusta necesitar ayuda». Josefa escribió: «Lo sé, pero la necesita». Otra pausa. «Es humillante», dijo él. Josefa escribió: «No,
Humillante es no dejar que nadie ayude. Don Esteban la miró, largo, luego tomó el balde. «Está bien», dijo, y lo dijo de la misma manera que la primera vez que le aprobó la tablilla del brazo, con pocas palabras pero con mucho dentro. También hubo noches en que el miedo venía. No era un miedo visible, no era don Esteban temblando bajo el petate, era otra cosa. Era la voz baja que a veces salía cuando pensaba que Josefa estaba dormida. «¿Y si ya es demasiado tarde?», decía. «¿Y si ya firmó los papeles que no debía firmar? ¿Y si la hacienda ya no tiene remedio?». Josefa no dormía en esos momentos. Escuchaba. Y una sola vez, cuando él dijo: «¿Para qué volver entonces?», ella se levantó del petate en el suelo donde dormía, fue hasta el catre, puso la mano sobre el brazo de él sin decir nada y se quedó así un momento. Solo eso, la mano, el calor, la presencia. Don Esteban se quedó quieto y después de un rato largo dijo en voz muy baja: está bien, tienes razón». Y no habló más esa noche, pero tampoco tuvo miedo. Fue en la 5ª semana cuando Josefa le contó lo del silencio. No fue planeado. Estaban comiendo frijoles con tortilla que Josefa había traído envuelta en una servilleta bordada. Don Esteban preguntó dónde había aprendido a bordar así. Y Josefa, sin saber bien por qué, empezó a escribir. Escribió en pedazos de papel que iba doblando y dejando sobre la manta. Don Esteban los leía en orden mientras ella seguía escribiendo. La historia era esta. Tenía 14 años cuando murió su madre. No fue una muerte tranquila, fue una muerte de violencia. Un hombre del rancho vecino, borracho, entró a su casa una noche de diciembre. Josefa no escribió los detalles, solo escribió: entró, vi lo que hizo, no debí ver. Su padre llegó tarde. El hombre escapó. Su madre murió. Y Josefa, que había gritado cuanto pudo esa noche, que había gritado sin que nadie llegara a tiempo, al día siguiente amaneció sin voz, no como resfriado, no como enfermedad. La voz simplemente no salió, ni al día siguiente, ni al mes, ni nunca más. Los médicos del pueblo dijeron que no había nada físico, que era la impresión, que con el tiempo pasaría. No pasó. Josefa escribió el último papel. Ya no supe quién era sin mi voz. Aprendí a hacer otra cosa. Don Esteban había leído todos los papeles en silencio. Cuando terminó, Josefa lo miraba. Él no dijo nada por un rato. Luego dijo: ¿y qué fuiste? Josefa escribió: fui ojos, fui manos, fui presencia. Aprendí que muchas cosas se dicen sin palabras. Don Esteban asintió muy despacio. Ya lo sé, dijo. Lo he visto. Y luego, después de otro silencio: Josefa, nadie en esa hacienda sabe lo que yo sé ahora sobre ti. Ella levantó los hombros, como siempre. Eso no está bien, dijo él. Y no era una orden, era un reconocimiento. El reconocimiento de un hombre que por primera vez en años estaba viendo de verdad a alguien que había estado frente a él todo el tiempo. En la 6ª semana, el peligro llegó desde 2 lados. El primero fue Celso. El mozo de cuadra era leal y perspicaz. Había notado que Josefa salía al monte con más frecuencia que de costumbre, y había notado que la canasta que llevaba a veces pesaba más a la ida que a la vuelta. Un martes, cuando Josefa estaba preparando la canasta en la cocina temprano, Celso entró por la puerta trasera. Se quedó mirándola. Josefa lo miró de vuelta, sin moverse, sin alterar la expresión. Celso dijo en voz baja: Josefa, no soy de los que van con el chisme, pero si hay algo que debería saber. Josefa lo miró un momento largo, luego negó despacio con la cabeza. Era una negación que significaba: no preguntes, no todavía. Confía en mí. Celso la conocía desde hacía 20 años. Conocía sus gestos mejor que nadie en la hacienda, excepto quizás la cocinera vieja. La miró. Asintió. Está bien, dijo. Pero si necesitas algo, ya sabes. Y se fue. Josefa soltó el aire que había estado aguantando.
y siguió preparando la canasta. El segundo peligro fue Elvira. Esa misma semana, Elvira convocó a una reunión con todos los trabajadores en el patio de la hacienda. Les anunció que había contactado a un comprador de tierras de la capital, que los terrenos del norte, los que don Esteban tenía hipotecados, iban a ser vendidos para pagar la deuda del banco, que era una decisión necesaria, que era lo mejor para la hacienda en estas circunstancias difíciles. Don Gregorio levantó la mano. Señora Elvira, esos terrenos son los que producen el maíz de temporal. Si los vendemos, perdemos la mitad de la cosecha del año que viene. Tenemos los otros terrenos, dijo Elvira. No son suficientes para mantener el gasto de la hacienda. Eso es algo que se resolverá. ¿Cómo? Elvira lo miró con esa mirada de cálculo. Con menos gasto, don Gregorio. Los trabajadores se miraron entre sí. Los niños que habían andado jugando por el patio, de pronto se quedaron quietos, como si el aire hubiera cambiado. Josefa estaba en el corredor, vio todo, y esa tarde, al subir a la cabaña, fue la primera vez que llegó corriendo. Don Esteban escuchó todo lo que Josefa escribió. Cuando terminó, se paró, caminó hasta la puerta de la cabaña. La abrió. Afuera estaba el cerro, los encinos, el cielo de noviembre que ya olía a frío. La hacienda estaba allá abajo, invisible desde aquí, pero presente como siempre. Los terrenos del norte, dijo en voz baja, como hablando solo. Josefa escribió sobre un papel y lo puso en la mano de él. Ya mandó aviso al notario. Dice que hay reunión la próxima semana. Don Esteban leyó. Apretó el papel. Entonces ya no podemos esperar más, dijo. Se volvió hacia Josefa. ¿Qué tan fuerte estoy para que tú lo veas? Josefa lo miró de arriba abajo, con esa mirada clínica que había desarrollado en semanas de cuidado. El brazo seguía en la tablilla, pero no dolía al movimiento. La herida de la cabeza había cerrado bien. La fiebre no había vuelto. Caminaba bien. Escribió lo suficiente. Don Esteban asintió. Bien, dijo. Entonces, la semana que viene regreso. La noche antes de que don Esteban regresara a la hacienda fue la más larga de todas. No porque hubiera miedo. Bueno, sí había miedo. Pero era un miedo diferente al de las primeras semanas. Era el miedo de las cosas que están a punto de cambiar. Y uno sabe que después de ese cambio, nada será igual. Hicieron una fogata pequeña afuera de la cabaña. El frío de noviembre era ya serio. La luna estaba llena y el cerro brillaba. Durante un rato largo no hablaron, o más bien, don Esteban no habló. Josefa nunca hablaba, pero en ese silencio había algo diferente a los silencios del principio. Los silencios del principio eran de desconocidos que todavía se están midiendo. Este silencio era de personas que ya se conocen, que ya saben lo que hay del otro lado, que no necesitan llenar el espacio porque el espacio ya está lleno. Don Esteban dijo, mirando el fuego. Josefa, cuando termine todo esto, cuando regrese y arregle lo que hay que arreglar, ¿qué vas a querer tú? Era una pregunta que nadie le había hecho. Nunca. En 42 años de vida, nadie le había preguntado a Josefa Rentería qué quería. Ella levantó los ojos del fuego y lo miró. No tienes que quedarte en la hacienda si no quieres, continuó él. Puedo darte una parcela, tierra tuya, o lo que necesites. Josefa tardó en responder. Luego escribió despacio, con la letra más pequeña y cuidadosa de todas. No quiero tierra, no quiero dinero. Don Esteban la miró. ¿Entonces qué? Josefa escribió. Solo que cuando estés en la hacienda y yo esté en el cuarto de enfrente, me veas cuando pases, que no sea parte del paisaje. Don Esteban leyó el papel. Lo leyó 2 veces. Luego dobló el papel y lo puso junto al otro en el bolsillo de la camisa. Josefa, dijo. Ella lo miró. Nunca más. Eran 2 palabras. Pero en esas 2 palabras estaba todo lo que don Esteban Valderrama sabía decir cuando algo le importaba de verdad. Josefa bajó los ojos al fuego, y en la oscuridad del cerro, con la luna llena encima,
y el frío de noviembre cerrando el mundo, algo se acomodó en ella, algo que llevaba mucho tiempo fuera de lugar, algo parecido a ser vista. Don Esteban Valderrama volvió a la hacienda San Gabriel un lunes de noviembre, 15 días antes de la reunión con el notario que Elvira había convocado. Era temprano. La hacienda todavía estaba en ese estado tranquilo de la mañana, cuando nadie ha empezado a hablar fuerte. El primero en verlo fue Celso. Estaba en el establo cepillando a uno de los caballos cuando escuchó pasos en el patio. Se asomó, se quedó con el cepillo en el aire. Don Esteban estaba en el centro del patio, con el brazo en cabestrillo, la cara más delgada, la ropa de peón que Josefa le había conseguido semanas atrás, pero con el mismo porte de siempre. Esa manera de pararse que no se aprende, que se nace con ella o no se tiene. Celso soltó el cepillo. No dijo nada, se fue corriendo hacia él. «Don Esteban», dijo con la voz quebrada. «Don Esteban. Dios mío». El hacendado le puso la mano en el hombro. «Tranquilo, Celso, estoy bien». Celso tenía los ojos húmedos. «Todos pensamos...». «Ya sé lo que pensaron». Lo miró directo. «¿Elvira está aquí?» «Sí, señor, todavía no baja». «Don Gregorio». «En el escritorio, como siempre». Don Esteban asintió. «Bien, ve a buscar a don Gregorio, con discreción, y no digas nada a nadie más todavía». Don Gregorio, cuando vio entrar a don Esteban al escritorio, tuvo que agarrarse del borde de la mesa para no caer. Era un hombre de campo. No lloraba fácil, pero ese día se le escaparon 2 lágrimas que no pudo controlar. Don Esteban dejó que las tuviera. Y esperó. Cuando don Gregorio pudo hablar, habló durante 1 hora. Le contó todo. Los cambios en los ranchos, el agua, los jornales, la reunión con los trabajadores, el comprador de los terrenos del norte, el notario. Don Esteban escuchó sin interrumpir. Solo una vez, cuando don Gregorio mencionó el poder firmado por Rodrigo, frunció el ceño. «¿Rodrigo lo firmó antes de mi desaparición?» «Sí, señor, con fecha de 2 semanas antes». Don Esteban se quedó callado. «Rodrigo», dijo muy despacio, como si el nombre le pesara en la boca. «Señor, yo creo que el muchacho no sabía bien lo que...». «Don Gregorio», lo interrumpió él. «Rodrigo no es un niño. Tiene 34 años. Si firmó esos papeles es porque alguien se los puso enfrente y él no preguntó qué eran. Eso es también una decisión». Don Gregorio bajó los ojos. «¿Y quiere que lo llame?» Don Esteban pensó. «Sí, pero mándame aviso de que viene antes de que llegue. Tengo que estar preparado para esa conversación». Josefa no estaba presente en esos primeros momentos. Había entrado por la puerta de la cocina a la hora de siempre. Había encendido el fogón a la hora de siempre. Había empezado el desayuno a la hora de siempre. Nadie en la cocina sabía todavía. La cocinera Berta hablaba de la reunión del notario que Elvira había anunciado. La otra criada, Remedita, que tenía 16 años y era nueva, fregaba platos. Josefa picaba cebolla y esperaba. A media mañana, cuando el ruido de la casa fue cambiando, cuando escuchó primero el llanto de Celso y luego las voces de los trabajadores que empezaban a enterarse, cuando escuchó los pasos de Elvira bajando la escalera corriendo y la voz de Elvira diciendo algo que no pudo entender, Josefa siguió picando cebolla, con las manos tranquilas, porque lo que iba a pasar ya estaba pasando, y ella había hecho lo que tenía que hacer. El encuentro entre don Esteban y Elvira ocurrió en el corredor principal. Ella bajó la escalera y lo encontró ahí, de pie, mirándola. Hubo un segundo en que el tiempo se detuvo. Elvira era inteligente. Era una mujer acostumbrada a controlar las situaciones. Y en ese segundo hizo lo que hacían las personas inteligentes cuando sus planes se rompen de repente. Calculó. ¿Qué sabía él? ¿Qué podía demostrar? ¿Cómo podía reencuadrar esto? Todo eso en un segundo. Don Esteban la vio calcular y dijo, muy tranquilo, «Buenos días, Elvira». «Suegro». Su voz temblaba apenas.
No puedo creer. Yo tampoco, dijo él. Siéntate, por favor. Tenemos que hablar. La conversación duró 2 horas. Don Esteban tenía los documentos que don Gregorio había guardado con cuidado, tenía los registros de los cambios que Elvira había hecho, tenía el testimonio de don Gregorio y de Celso. Elvira intentó varias versiones de los hechos. La primera fue el malentendido. Solo estaba administrando. No tenía intención de vender los terrenos, solo exploraba opciones. Don Esteban la escuchó sin interrumpir. Luego le mostró la carta al comprador, con precios, con fechas, firmada por ella. La segunda fue la culpa de Rodrigo. Él le había dado el poder, él había tomado esas decisiones, ella solo obedecía instrucciones. Don Esteban le mostró la fecha del poder, firmado antes de su desaparición. Explícame cómo Rodrigo firmó un poder preventivo para que tú administraras mis bienes 2 semanas antes de que yo desapareciera, dijo. Elvira no respondió. La tercera fue el llanto. Las lágrimas llegaron. La voz se quebró. Habló de la deuda, del miedo, de Rodrigo que no ganaba suficiente en Ciudad de México, de las presiones. Don Esteban la escuchó. Cuando terminó, dijo, Elvira, la deuda no justifica planear el robo de lo que no es tuyo. Y no me vayas a decir que no lo planeaste. Un poder firmado antes de que yo desapareciera, lo planeaste. Silencio. ¿Rodrigo sabía lo que firmaba? Elvira bajó los ojos. Y en ese momento don Esteban entendió todo. Rodrigo no sabía, o si sabía, no había querido entender. Y esa diferencia era importante. Rodrigo llegó 3 días después. Había recibido el mensaje de don Gregorio antes del de Elvira. Llegó en el autobús de la mañana, con la cara de un hombre que ha pasado el camino pensando. Don Esteban lo esperó en el corredor. Padre e hijo se miraron desde la distancia del patio. Rodrigo cruzó hacia él. Estaba más delgado que la última vez, más pálido. Tenía los ojos de alguien que no ha dormido bien en semanas. Se detuvo frente a su padre. «Papá», dijo. Solo eso. Don Esteban lo abrazó. No era un hombre de abrazos. Toda su vida había sido un hombre de apretones de mano y palmadas en el hombro. Pero abrazó a su hijo ese día. Fuerte, con el brazo que tenía sano. Rodrigo tardó un segundo en responder. Luego también abrazó. Y los dos se quedaron así un momento en el corredor de piedra, con el frío de noviembre y el sol de mediodía. La conversación entre padre e hijo fue larga y difícil. Rodrigo admitió que había firmado el poder sin leerlo bien, que Elvira le había dicho que era un trámite de prevención, que los abogados lo recomendaban, que él había firmado porque confiaba en ella, que se había equivocado. Don Esteban lo escuchó. «Rodrigo», dijo, «eres mi hijo, y te quiero. Pero tienes 34 años, y firmaste un papel que no leíste porque tu esposa te lo pidió. Eso no es culpa de Elvira solamente». Rodrigo bajó la cabeza. «Lo sé. ¿Lo sabías antes o lo sabes ahora?» Silencio. «Ahora», admitió. Don Esteban asintió despacio. «Está bien. Eso ya es algo». Hubo una pausa. «¿Qué va a pasar con Elvira?», preguntó Rodrigo. «Eso ya es entre tú y ella», dijo don Esteban. «Yo no me meto en tu matrimonio. Lo que sí te digo es que la Hacienda San Gabriel no es un activo de inversión. Es la tierra de esta familia desde hace 3 generaciones. Y no se vende, ni se hipoteca más, ni se administra desde Ciudad de México». «¿Y si yo quisiera volver?» Don Esteban lo miró. «¿Quieres volver?» Rodrigo miró el patio, los arcos del corredor, el encino viejo que seguía creciendo en el rincón, la fuente seca. «No sé todavía», dijo honestamente. «Está bien», dijo su padre. «Cuando lo sepas, dímelo». Elvira se fue de la hacienda 4 días después del regreso de don Esteban. Rodrigo la acompañó hasta el autobús del pueblo. Nadie supo qué hablaron. Rodrigo regresó solo. Los trabajadores de la hacienda vieron partir a Elvira en silencio. Ninguno la despidió con calidez. Ninguno la insultó tampoco.
Solo la dejaron irse. Don Gregorio recuperó su autoridad completa. Los ranchos de maíz volvieron a las familias. El horario del agua desapareció. La hacienda respiró. Fue un alivio tan visible, tan físico, que hasta los caballos en el establo parecían más tranquilos. Lo que nadie vio fue esto. Esa tarde, cuando ya todo se había asentado, cuando Rodrigo estaba en el cuarto de su infancia, con la puerta cerrada, cuando don Gregorio había vuelto al escritorio, cuando los trabajadores estaban otra vez en sus labores, don Esteban fue a la cocina. No era algo que hacía. Nunca entraba a la cocina, no por altanería, sino porque era el espacio de las mujeres y él respetaba esos espacios. Pero esa tarde entró. Josefa estaba sola. Berta y Remedita habían salido al mercado del pueblo. Josefa lo vio entrar y se quedó quieta junto al fogón. Don Esteban se detuvo en el centro de la cocina, miró alrededor, las ollas colgadas, el fogón de adobe, los cazos de cobre, las hierbas secas que colgaban del techo. Luego la miró a ella. «Vine a decirte algo», dijo. Josefa esperó. «Vine a decirte que lo que hiciste no lo olvidaré, que esta hacienda existe todavía por ti y que yo existo todavía por ti». Josefa negó con la cabeza, como restando importancia. «No», dijo él, «no hagas eso. Acepta lo que te digo. Las personas que hacen bien deben aprender a recibirlo cuando se lo reconocen». Josefa lo miró, y en sus ojos había algo que era difícil de nombrar. No era orgullo, no era emoción dramática, era algo más tranquilo. La satisfacción suave de quien hizo lo correcto, y ahora ve qué importó. Luego escribió sobre un papel que tenía en el delantal. «Y los papeles del bolsillo». Don Esteban la miró un momento. Luego llevó la mano al bolsillo de la camisa. Sacó los 2 papeles doblados, el de «La gente no muere de tristeza» y el de «Que me veas cuando pases». Los tenía todavía. «Los guardé», dijo. Josefa lo miró con esa mirada que decía todo sin palabras. «¿Sabes qué es lo que más me cuesta de esta historia?», dijo don Esteban. Ella negó suavemente con la cabeza. «Que tuve que desaparecer del mundo para aprender a ver lo que tenía delante». Silencio. «No me parece justo para ti», continuó. «Para ninguno de los dos». Josefa escribió. «Las cosas llegan cuando tienen que llegar». Don Esteban leyó. «¿Y crees que llegaron?». Josefa lo pensó un momento largo, y luego asintió. Despacio, con certeza, como quien responde algo que ya sabía desde hace tiempo, pero que recién puede decir. Don Esteban dobló los papeles de vuelta, los puso en el bolsillo, y dijo muy despacio, con las palabras escogidas una a una: «Entonces ya no habrá paisaje, Josefa, solo tú, delante de mí, siempre». Diciembre llegó a la hacienda San Gabriel con un frío limpio y un cielo azul que parecía lavado. La fiesta de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, fue la primera celebración de verdad que tenía la hacienda en años. Don Esteban lo organizó con don Gregorio y con Josefa. Hubo mole, tamales, ponche caliente. Los niños corrieron por el patio hasta tarde. El padre Aurelio vino desde el pueblo y bendijo el casco antiguo y los campos. Don Esteban estuvo presente en todo, no desde arriba, no desde el corredor mirando. En el patio, entre la gente, con la gente. Los trabajadores notaron la diferencia. No sabían bien qué había pasado en las semanas de ausencia. Sabían la parte oficial. El hacendado había caído en el barranco, había sobrevivido, había estado convaleciente. Pero algo más habían notado, que el hombre que había vuelto era el mismo don Esteban de siempre en lo que importaba: la hacienda, el trabajo, el orden, la lealtad a su gente. Pero tenía algo diferente, una manera de mirar más directa, como si hubiera perdido cierta distancia que antes cargaba, y había algo más que notaron, aunque no lo dijeran abiertamente. La manera en que miraba a Josefa cuando ella cruzaba el corredor, la manera en que Josefa lo miraba cuando él no veía,
la manera en que a veces, en el patio, en la cocina, en el pasillo, los dos se cruzaban y había un segundo de más antes de que cada uno siguiera su camino. Berta, la cocinera, se lo dijo a Celso un tarde. «Celso, ¿tú ves lo que yo veo?» Celso siguió cepillando al caballo. «No sé de qué hablas», dijo. «Sí sabes. Silencio de cepillo sobre pelo de caballo. Es bueno lo que veo», dijo finalmente. Berta asintió. «Es bueno. Rodrigo se quedó en la hacienda hasta enero. Fue un mes difícil para él, pero honesto. Ayudó con las labores que pudo. Aprendió cosas que nunca había aprendido de joven porque siempre quiso escaparse. Habló con su padre más que en los últimos 10 años juntos. Una tarde, caminando por los surcos del maíz cosechado, Rodrigo le preguntó a su padre: «¿Cómo supiste que Josefa te iba a ayudar?» Don Esteban caminó un paso antes de responder. «No lo supe. Ella me encontró. Yo no pedí nada. ¿Y si ella no te hubiera encontrado? No estaría aquí hablando contigo». Rodrigo procesó eso. «Hay que pagarle más», dijo. «No es dinero lo que le debo», dijo don Esteban. «¿Entonces qué?» Don Esteban miró el cerro al norte, la loma chica, donde todavía estaba la cabaña del pastor viejo. «Tiempo», dijo. «Respeto. Presencia». Rodrigo lo miró. «¿La quieres?», preguntó directamente, con la franqueza de hijo que ya no tiene edad para rodeos. Don Esteban tardó, pero respondió. «Sí», dijo. Simplemente, como quien lleva mucho tiempo sabiendo algo y finalmente puede decirlo. Fue en los primeros días de enero cuando don Esteban habló con Josefa de verdad. No en la cabaña, no en la cocina, en el corredor, al atardecer, cuando la hacienda estaba tranquila y el cielo ponía esos colores de invierno que duran poco, pero son exactos. Se sentaron en el banco de piedra que quedaba frente al patio. Don Esteban con las manos en las rodillas, Josefa con las manos en el regazo. Por un rato no dijeron nada, solo miraron el cerro. Luego don Esteban dijo: «Josefa, necesito preguntarte algo, y necesito que lo pienses bien antes de responder». Ella lo miró. «Esta hacienda necesita a alguien que la quiera de verdad, alguien que no la vea como un activo, ni como un nombre, ni como una posición, sino como lo que es, tierra y gente». Josefa seguía mirándolo. «Yo ya soy viejo para cambiar mucho», continuó, «pero no tan viejo como para no saber lo que importa. Y sé lo que importa desde que pasé 6 semanas en una cabaña del cerro, con la única persona que se preocupó por buscarme, cuando todos habían dejado de buscar». Pausa. «No te estoy pidiendo nada que no quieras, no te estoy ofreciendo nada por gratitud. Te estoy diciendo que este corredor se siente más ancho cuando estás en él. Y que si quisieras quedarte en él, no como criada, sino como lo que eres, yo querría eso también». Josefa lo miró un momento largo. Luego sacó el papel del bolsillo del delantal. Escribió: «¿Qué soy yo?». Don Esteban tomó el papel. Lo leyó y respondió sin dudar: «La persona que me vio cuando yo no me veía a mí mismo». Josefa bajó los ojos. Don Esteban esperó, y cuando ella volvió a levantarlos, en esos ojos que siempre habían visto todo, había algo que él nunca le había visto antes. No era llanto, no era sonrisa grande, era paz, la paz de quien recibe algo que esperaba desde muy adentro, sin saber bien que lo esperaba. Josefa asintió. Una vez, despacio, y fue suficiente, más que suficiente. En el pueblo de San Gabriel de las Lomas se siguió hablando de esa historia por muchos años. Los viejos la contaban de distintas maneras. Algunos decían que el hacendado había sobrevivido por milagro. Otros decían que no era milagro, sino que Josefa lo había buscado cuando nadie más lo hacía. Ambas cosas eran verdad. A veces los milagros tienen nombre de mujer y cara de criada. Lo que sí era certero: la hacienda San Gabriel de las Lomas no se vendió. Los terrenos del norte se quedaron en la familia. Don Gregorio siguió en el escritorio hasta los 75 años, cuando finalmente le pidió a Rodrigo que lo relevara. Porque Rodrigo sí volvió. No de inmediato.
Tardó 2 años más, pero volvió. Y cuando volvió, volvió sin Elvira y con la mirada diferente, la mirada de alguien que ha aprendido por fin a leer bien los papeles antes de firmarlos. Josefa Rentería siguió sin hablar, la voz no le volvió, pero tampoco le faltó, porque don Esteban aprendió a escucharla de otra manera, a leer sus gestos, a entender sus silencios, a saber cuándo el papel doblado en el delantal significaba que algo importante quería decir. Y a veces, en las tardes de enero, cuando el sol se ponía sobre el cerro y los dos estaban en el banco de piedra del corredor, él le hablaba. Le contaba las cosas del día, los problemas de los cultivos, las noticias del pueblo, las cartas de Rodrigo, y ella lo escuchaba con esa mirada que no perdía nada, y a veces levantaba la mano y le señalaba algo, el vuelo de un pájaro sobre el milpas, una nube con forma extraña, el color exacto del cielo en ese minuto, y don Esteban miraba hacia donde ella señalaba, y veía, en la cocina de la hacienda San Gabriel, en la pared de adobe junto al fogón, había un papel enmarcado en madera de encino. Había estado ahí desde enero de 1949. En ese papel, con la letra pequeña y cuidadosa de Josefa Rentería, estaban escritas estas palabras: la gente no muere de tristeza, muere de no contarla. Berta, la cocinera, lo quitó una vez para limpiar la pared. Don Esteban entró a la cocina esa tarde y preguntó dónde estaba. Berta lo volvió a poner inmediatamente y no lo volvió a quitar. Nadie lo volvió a quitar. Los papeles del bolsillo de la camisa, los dos que don Esteban había guardado desde la cabaña, quedaron doblados en el cajón del buró de su cuarto. No los tiró, no los perdió. No los guardó en el archivo de la hacienda junto a los documentos importantes. Los tenía en el cajón del buró porque el buró es donde uno pone las cosas que quiere ver primero en la mañana y último en la noche. Josefa lo supo, no porque él se lo dijera, sino porque una mañana, cuando fue a hacer la cama, el cajón del buró estaba entreabierto y adentro estaban los papeles. Josefa los dejó ahí, cerró el cajón con cuidado y siguió haciendo la cama, con el mismo ritmo de siempre, pero diferente, porque ahora cuando cruzaba el corredor, don Esteban la miraba, y ella lo miraba, y el paisaje seguía siendo hermoso, pero ya no estaba solo, y tampoco ella. Si esta historia les gustó, déjennos su like, suscríbanse a Cuentos del Viejo Campo y activen la campanita para acompañarnos en nuestras próximas historias. Nos vemos en la próxima historia.